una semana más. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a completar esta nueva etapa de Ruta 2035 al volante del nuevo ID. Buzz, que por fin está en Canarias. No hace falta que les diga que es la versión eléctrica del Bulli y su diseño está inspirado en el mítico T1 de 1953. Tenemos hoy un gran coche para grandes protagonistas que tendremos también en nuestro programa de hoy. Vamos a entrevistar a Oliver Alonso, es presidente y CEO del grupo Domingo Alonso, todo un gigante de la distribución de automóviles en Canarias y un verdadero referente del sector con más de 80 años de historia. Y en nuestra sección de car sharing, coche compartido, tendremos también a una de las grandes deportistas de nuestro país. Es Daira Ruano, 18 veces campeona del mundo y todo un ejemplo también de lucha y superación. Y seguiremos hablando también de hidrógeno, porque nos interesa conocer su viabilidad en Canarias como alternativa a los combustibles fósiles. Hablaremos hoy también con el responsable del clúster que ha unido a empresas y a instituciones para generar hidrógeno verde en Canarias. ¿Están todos preparados en casa? Pero todos, porque les aseguro que en el ID. Buzz hay espacio de sobra. Crazy, she got chocolate cake with lips, she got sunset on her breath. Now I inhale just a little bit. Now I got no fear of death now. Con más de 80 años de historia, el Grupo Domingo Alonso es uno de los grandes referentes del sector de la automoción y ahora también de la movilidad, no solo en Canarias, sino más allá de nuestras fronteras. Hoy nos recibe su presidente y CEO, Oliver Alonso. Queremos saber cómo afronta el futuro de esta industria y cuál es la estrategia que seguirá su grupo. Hola, Yara. ¡Hola, Oliver! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vienes Por fin. Vienes un coche bonito, ¿eh? Bueno, no es casualidad que hayamos... Me la has robado, ¿no? Bueno, hemos esperado a este programa a tener la ID. Buzz en Canarias para poder entrevistarte. También es verdad que seguir el ritmo de tu agenda es complicadísimo. Bueno, tampoco es tanto. Bueno, oye, pero ¿y qué me tienes aquí? Yo vine con este coche, o sea, tú viniste con el nuevo y yo vine con el antiguo. La T1. Pero esto es casi como una pieza de museo, un símbolo para toda una generación. Sí, bueno, acuérdate que salió en el año 53, nosotros la compramos en el año 60 y lleva un montón de años con nosotros. Bueno, pero tú habitualmente no te mueves en esta, ¿no? No. Te vas a mover en esta. Sí, bueno, yo tengo una multivan porque sabes que tengo niñas y perros y ahora estoy esperando a la mía, pero los clientes van primero, con lo cual espero el próximo año poder disfrutar de la ID. Buzz Volkswagen. Oye, Oliver, ¿cómo es capitanear un grupo como Domingo Alonso Group en una de las etapas más desafiantes del sector? Pues es muy fácil, porque tengo gente fantástica trabajando conmigo. Ha sido complicado la pandemia, pero al final uno va aprendiendo, se va adaptando al momento. Y nosotros, bueno, en la pandemia tuvimos reuniones con el comité de crisis todos los días, ¿no? La verdad que lo hicimos con matrícula de honor. Después empezó lo de los microchips, entonces, bueno, tienes que recortar en algunos sitios, porque, bueno, al final tienes que buscar la mayor rentabilidad posible de tu negocio. Y ahora, lamentablemente, la guerra de Ucrania, ¿no? Tampoco sabíamos que tantas cosas venían de Ucrania, ¿no? Los mazos de cables, etcétera, etcétera. Bueno, al final, de Ucrania viene absolutamente todo. Oliver, ¿te parece que nos sentemos y entramos ya en materia? Perfecto, venga, vamos allá. Esta ya es la segunda temporada de Ruta 2035 y durante todo este tiempo pues hemos escuchado también algunas voces críticas que aseguran que esto de la movilidad sostenible es un negocio de unas cuantas grandes marcas y que, bueno, y que obedece también a sus propios intereses. ¿Esto es verdad, Oliver? ¿Esto de la movilidad sostenible es un cuento? Yo creo que hay que diferenciar entre dos actores, ¿no? Uno es los diferentes gobiernos, la Comunidad Económica Europea, y las industrias, ¿no?
O sea, yo creo que la Comunidad Económica Europea ha puesto una ruta clara que en el 2035 todos los coches que se venden tienen que ser eléctricos. Y la industria lo que ha hecho es ponerse las pilas, ¿no? Pero no se ha puesto solamente las pilas en producir o diseñar o sacar productos eléctricos, sino también en todo el proceso, ¿no? Está buscando neutralizar la huella de carbono. Las industrias han puesto paneles fotovoltaicos que antes no había. ¿Y consideras que se está haciendo bien? No hay que olvidar que la industria del sector automóvil es la industria más importante de Europa, ¿no? Yo le daría una matrícula de honor, o sea, aunque por supuesto puedes hacer diferencias por marcas, en el caso del grupo Volkswagen, de Volkswagen, Audi, Skoda, te puedo decir que se han puesto las pilas enormemente, con lo cual la industria sí se ha puesto las pilas, la industria sí está en el nivel exigido. En el caso del gobierno, menos. Nos han mejorado la tributación de los diferentes coches, incluso en Canarias no se pagan impuestos por los coches eléctricos, pero siempre terminamos en lo mismo, en la infraestructura pública para poder cargar el vehículo. Ahí el gobierno no ha permitido a los privados desarrollar proyectos, con lo cual yo ahí sí soy muy crítico con ello. ¿Hay algo más que cambiarías? Por lo menos los plazos, ¿te parecen razonables? ¿Cómo vamos a llegar a 2035, 2050? Nos preocupa que de esta manera Europa es el más exigente de todos y de ahí depende nuestra industria, con lo cual también estamos poniéndole mucho más problemas a nuestra industria de ser competitiva fuera de Europa, pero bueno, lo que te decía antes, la infraestructura es demasiado rígido. Piensa que hay otros sistemas, como por ejemplo el hidrógeno, que habría que impulsar muchísimo más, que también se está trabajando en seguir utilizando los motores de combustión, pero con otro tipo de suministro, otro tipo de líquido que sea sostenible en cuanto a CO2. Presides un grupo, el grupo Domingo Alonso, que opera pues, en casi 30 países. Habitualmente ustedes trabajan con fabricantes asiáticos, europeos. ¿Tú percibes que también hay un enfoque distinto de cómo tiene que ser el futuro de la movilidad, dependiendo de si trabajan con marcas asiáticas o europeas? El líder mundialmente es el grupo Volkswagen, pero es que no solamente es en el tema de la electrificación del automóvil, sino en buscar componentes que hacen del automóvil pues sostenible, que se está trabajando en todos los materiales que tiene un coche. En el caso de Hyundai también, el Hyundai pues tiene 5 coches eléctricos diferentes con diferentes tecnologías, el híbrido solo, desde el plug-in hybrid y desde el eléctrico. También tenemos que tener en cuenta los híbridos, o sea, los híbridos al final emiten mucho menos CO2, con lo cual el asiático de Hyundai, del grupo Hyundai y Volkswagen se han puesto las pilas. El grupo tiene también sede en Latinoamérica. ¿Crees que es viable una electrificación a la europea en esos países? Va a otro tipo de ritmo, entre otras cosas hay que pensar que los coches eléctricos son más caros. Ahí al final los de mayor poder adquisitivo pueden tener un coche eléctrico, pero claro, es que hay que pensar que los de menor poder adquisitivo ni en África ni en Latinoamérica pueden comprar un coche eléctrico. Y después la infraestructura, por supuesto la infraestructura ni está ni se le espera. En Colombia, por ejemplo, el eléctrico es 1.5% del mercado y en España estamos un 3,55%, ¿no? No estamos en el nivel que nos gustaría estar porque deberíamos ya de estar sobre el 5%, pero bueno, para que vean que esto no es inmediato y de hoy para mañana. Pero de todas maneras hay que pensar que el problema no es los coches, o sea, el problema es de todo tipo, ¿no? O sea, y sobre todo de la industria, ¿no? No la de la industria automóvil, sino de la industria en general. Piense que solamente el transporte es un 10% de las emisiones mundiales. Entonces nosotros no podemos de alguna manera siempre exigirle a los mismos sin exigirle a los otros, y sobre todo a los otros son los que tienen industrias contaminantes. Imagínate en China todas las industrias contaminantes que hay. Es un problema mundial. Creo que en Europa, en el sector automóvil, estamos haciendo los deberes, pero en otros muchos no estamos haciendo los deberes y ahí te puedo hablar de las industrias, de la aviación, etcétera, etcétera, ¿no? Lost inside you. Is she living?
Florencio. Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días. estamos? ¿Todo bien? Gracias por recibirnos. Gracias a ti por venir. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre hidrógeno verde, que es lo que nos interesa. Muy bien. ¿Qué es el hidrógeno verde y qué diferencias tiene con otro tipo de hidrógeno? El tipo de hidrógeno se clasifica en función de las materias que se utilicen y sobre todo las emisiones de CO2 que se emite a la atmósfera. El hidrógeno gris básicamente es un hidrógeno que se produce utilizando gas natural, cualquiera de los hidrocarburos ligeros, como puede ser el metano o el gas licuado del petróleo. El azul es casi como el gris, pero en el cual se aplican ciertas técnicas para captación, el uso y el almacenamiento del carbono. El hidrógeno verde renovable, que realmente pues es un hidrógeno que se obtiene a partir de la materia prima del agua. Nosotros desde DISA apostamos por el hidrógeno verde como la mejor solución tecnológica para la movilidad y la descarbonización de Canarias. Han creado lo que se denomina el Cluster Hub de hidrógeno verde de Canarias. ¿Cuál es el objetivo de este clúster? Con Enagás Renovable hace un año, hace casi 2 años, impulsamos este proyecto que lo que pretende es producir, distribuir y comercializar el hidrógeno verde entre las islas y sobre todo incrementar la capacidad de autoabastecimiento energético en las mismas islas. Florencio, el hidrógeno es el elemento químico más abundante del universo, incluso por encima del oxígeno. El proceso de obtención es lo que lo hace realmente complicado, pero vamos a explicar, Florencio, ¿dónde reside esa complicación y por qué es tan caro el coste de producción del hidrógeno? No se encuentra de forma natural hidrógeno. Hay que utilizar una serie de transformaciones que sean térmicas, químicas o electroquímicas. Por lo tanto, para producir hidrógeno lo que se necesita son 2 ingredientes, agua y electricidad. El agua en nuestro proyecto es agua desalada y necesitamos un proceso de electrólisis a través de un electrolizador donde pasa al agua, se le inyecta electricidad renovable 100% y se obtiene y es capaz con ese proceso de electrólisis de separar las moléculas de hidrógeno y de oxígeno. El hidrógeno luego pues se almacena en forma gaseosa. ¿Es realista pensar en un escenario temporal 2035 donde el precio de producción del hidrógeno sea competitivo, rentable? Realmente el coste de producción actual no es competitivo. O sea, no es competitivo, sobre todo sabemos cómo está el precio de uno de los ingredientes que es la electricidad y sobre todo no es competitivo porque todavía no existe la demanda suficiente como para que lo haga competitivo. DISA apoya y quiere estar dentro de estos proyectos como líder energético de Canarias que somos, pero sí necesitamos el apoyo incondicional de las administraciones públicas a nivel europeo, a nivel español y a nivel canario. ¿Y estamos llegando tarde a 2035? El hidrógeno empieza a tener, todos escuchamos actualmente ya, que es una alternativa, además viable. Lo único que necesita ahora mismo es inversión, sobre todo ayuda para que esa demanda comience a caminar. Por eso nuestro proyecto es tan importante. Abarca toda la cadena de valor del propio hidrógeno, desde la producción hasta el consumo. Y por eso en el clúster se han unido casi 27 entidades públicas, privadas. En Canarias está previsto para el 2030 la producción de casi 7.000 toneladas de hidrógeno. En el 2040, 140.000. Y eso solamente para el tema del transporte público, de pasajeros y el pesado. Pero es que además estamos hablando de entre 7.000 en el 2030 y 60.000 toneladas en 2040 para el uso de marítimo. Que si las administraciones no son capaces de agilizar todos los trámites, licencias, autorizaciones ambientales, etcétera, etcétera, pues evidentemente no será factible. Y sobre todo el tema de las subvenciones, que es fundamental. ¿Es posible que las primeras hidrogeneras las veamos en Canarias en 2030? Los plazos para el concepto de subvenciones son 2026 y va a depender la rapidez con que podamos tener hidrogeneras, que evidentemente son hidrogeneras que depende de que haya producción, y sobre todo destacar que las primeras hidrogeneras están previstas para los transportes públicos, transportes de pasajeros. El clúster está Antitza, está Global y está Guagua, y son básicamente dirigidas a este tipo de transporte. Si no quería terminar sin preguntarte también por esa cuestión, si ya en ese clúster se están llevando a cabo iniciativas con empresas del sector de la distribución de automóviles.
Tenemos a Domingo Alonso, tenemos a Toyota Canarias, también tenemos al grupo Rivero de Iveco, y sobre todo sabiendo que con Domingo Alonso está Salvador Caetano, que hace la fabricación de las guaguas con pila de combustible. Florencio, un placer charlar contigo. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido y que hayas estado con nosotros en Ruta 2035. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy compartimos coche con una campeona del mundo. Hablar de Daida Ruano es hablar de windsurf, por supuesto que sí, pero también es hablar de lucha y de superación. Me hace mucha ilusión compartir este ratito con ella y además se va a llevar una sorpresa porque no sabe que voy a recogerla en el nuevo ID Buzz. Mucho. Qué guay. Oye, qué ganas tenía de verte. Te has quedado alucinada, Súper, estoy flipando. Bueno, ¿tenemos todo? Vamos. Venga, te ayudo. Ayúdame, sí. Esto pesa mucho, Daida. Oye, pues mira, no. Que claro, hoy las harán de materiales, no sé, Daida, ¿de qué está hecho esto? Esto es todo, tiene materiales de la NASA. Y eso es la botavara, ¿no? Aquí tenemos la vela completa. Ahí, cabe todo, perfecto. Bueno, pues ahora sí. Venga, vamos allá, al nos agua. subimos. Qué guay. Oye, oye. ¿Cuántas horas tiene que entrenar una campeona del mundo? Yo intento navegar al menos 1 horita y media cuando hay buenas condiciones. ¿Todos los días? Todos los días, sí. Si no hay viento para navegar, pues en el gimnasio. Y si tengo un poquito más de tiempo, me escapo con la bicicleta. También me encanta montar en bicicleta. ¿Y recuerdas la primera vez que te subiste a una tabla? Sí, me acuerdo perfectamente. Teníamos 17 años nada más. De hecho, fue una tabla que un vecino fue a tirar a la basura y de repente le hizo clic en su cerebro y dijo, vayan a cogerla y prueben a hacer windsurf. La verdad es que les podría gustar y tal. Nos dio una velita pequeña y tal y empezamos ahí un grupito de 5 amigos a aprender de forma autodidacta a navegar y hasta la fecha. Estoy segura de que tampoco habrás olvidado la primera vez que ganaste un campeonato. No. ¿Y cuál fue? Curiosamente, mi hermana Ibaya ganó por primera vez en el 99 el circuito mundial. Y yo quedé por primera vez en el mundial, en el primer mundial que hicimos, quedé tercera aquí en Pozo. Y desde entonces, menos en el 2012, que ahora te explico por qué, he ganado todas las pruebas de aquí en casa. Tu palmarés es mucho más amplio, 18 veces campeona del mundo, ¿cuántas veces subcampeona? 18 veces campeona del mundo, mi hermana Ibaya 10. Después, cuando yo ganaba, ella quedaba segunda. Cuando ella ganaba, yo quedaba segunda. También tengo 11 subcampeonatos mundiales. De las 100 pruebas que habré hecho del circuito mundial, pues he ganado unas 55. Vamos, lo de las Ruano Twins, como se les conoce también, es una cosa histórica. A raíz del fallecimiento de nuestra madre, para no olvidar nuestra madre, pues decidimos que nos llamaran las Moreno Twins. Es más fácil de pronunciar a nivel internacional. Mi madre siempre estará presente. Te voy a preguntar algo que quizás es absurdo, o sea, pero ¿sigues compitiendo al mismo nivel? A nivel maniobra, consistencia, radicalidad, lo que yo realizo hoy por hoy es muchísimo mejor que lo que hacía antes. ¿Pero en qué sentido? ¿Tú te notas que estás mejor que antes? Estoy mejor que antes, sí. Más en forma que antes. Sí. ¿Sí? Psicológicamente tengo mucha más experiencia, consigo realizar maniobras que saben hacer algunos hombres. Y hay muchas mujeres que no lo saben hacer. Daida, Back to the Ocean, ¿es así? Es un Exacto. documental en el que, bueno, hablas también de tu lucha contra el cáncer, que para algunas personas quizás es un tema un poco tabú, pero oye, tú has decidido compartirlo. Sí, hace unos años, unos 5 años aproximadamente, un amigo mío, Pablo Ramírez, me comentó, Daida, me gustaría hacer un documental sobre tu lucha, porque lo que intentamos con este documental
es recolectar el máximo dinero posible para la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. En tu caso, Daida, pues afortunadamente esa batalla, ese campeonato también lo has ganado. Sí, ese es el mejor trofeo que tengo yo de todos mis mundiales. Sin duda, sí. De hecho, antes te comenté que en el 2012... Ese parón que hubo... Me hice la cirugía y la quimioterapia y acabé en abril del 2012 la quimioterapia. En julio competí en el Mundial de Pos. Conseguí un segundo lugar maravilloso y emocionante detrás de mi hermana Ibaya. Oye, ¿y con Ibaya las cosas cuando estamos en modo competición? ¿Qué tal? Nada, bien. ¿Hay rivalidad entre ustedes? Mira, muchísima rivalidad, claro. Pero es que estamos tan acostumbradas. Al final son los jueces los que deciden también. Entonces, bueno, tú lo intentas todo, luego esperas el resultado y si estamos las dos en la final, ya te digo yo que es genial todo, porque sabemos que una va a quedar primera y la otra segunda. Y todo va para casa. Bueno, Daida, sabes que este programa Ruta 2035 es un programa de movilidad. Bueno, tú en tu día a día te mueves en un coche grande, obvio, también en una furgoneta, no como esta, pero obviamente para ti el espacio es importante a la hora de elegir un coche, ¿no? Yo me voy a bajar de esta furgoneta y a llamar a Domingo Alonso y decirle, a ver, ¿cuándo viene mi furgoneta? Porque he deseado tener una furgoneta eléctrica de hace años y ya he visto que me cabe el material, así que genial. ¿Qué te parece, Daida? Bueno, pues todo este cambio también hacia una movilidad más sostenible, más respetuosa con el medio ambiente. Es lo mejor. Le vamos a dejar en herencia a nuestros hijos, como sigamos a este paso, un desastre. Entonces, intentar aportar todo. Reciclaje, placas solares. Y yo creo que este es el camino a seguir, pero también las instituciones tienen que poner de su parte. Tiene que hacer tu trabajo. Mira, ya te veo mirando. Pues Daida, de verdad que ha sido un placer compartir este ratito contigo. Oye, nada, tú llamas donde tengas que llamar, pero esta me la llevo yo de vuelta a casa. Lo siento mucho. Nada, un placer. Algún día la disfrutaré. Lo mismo digo. Daida, un beso. Cuídate mucho y mucha suerte. Venga, gracias. El Banco de España es tajante. Según su último informe, el Plan MOVES para coches eléctricos no funciona y ratifica que el poder adquisitivo, la burocracia o una infraestructura de carga poco fiable son argumentos muy sólidos en su contra. Hay que recordar que la primera edición del Plan MOVES entró en vigor en 2019 con un presupuesto de 45 millones de euros, pasando a 100 millones con el Plan MOVES 2 de 2020 y que actualmente está en vigor el MOVES 3, lanzado el pasado año y con un presupuesto de 400 millones de euros. Una encuesta de la consultora Element Energy a 14.000 ciudadanos europeos, entre ellos 2.000 españoles, revela que en nuestro país la principal razón para que no despeguen las ventas de vehículos eléctricos es el precio. Pese a ello, la encuesta muestra que en general en Europa sí existe una preferencia clara por los vehículos cero emisiones sobre los de combustión. La mayoría de los encuestados afirma que adquirirá uno cuando, entre otras cosas, bajen el precio e incrementen los puntos de carga. Y hablando de puntos de carga, el Parlamento Europeo ha aprobado el reglamento AFIR para la regulación de infraestructuras de combustibles alternativos, lo que supone una mayor exigencia en cuanto al desarrollo de la red de recarga de los países de la Unión. Estos deberán presentar su plan para alcanzar los mínimos exigidos antes de 2024 y el principal compromiso es conseguir que en 2026 haya puntos de recarga cada 60 kilómetros y en cuanto al hidrógeno, estaciones de servicio cada 100 kilómetros en 2028. Estamos a punto de finalizar el programa de hoy y como siempre vamos al encuentro de la persona que nos ha prestado este coche. Beni Hernández es el gerente de vehículos comerciales de Volkswagen Canarias. Es probablemente la persona que más sabe del ID Buzz aquí en las islas, pero lo que no sabe es que no voy a devolverle la llave. Hola, Beni. Hola, Yara. ¿Cómo estás?
estás? Muy bien, muy bien. Oye, qué sitio tan increíble, ¿no? Qué vistas tan espectaculares. Normalmente quedamos en un concesionario para devolver las llaves, pero bueno, tratándose del ID Bus, aquí al aire libre se está mucho mejor, ¿no? Sí, claro, es un sitio icónico de la isla de Gran Canaria, este mirador con esta caldera de Tirajana, y es, bueno, un sitio como nuestro coche, icónico también. Desde luego que sí. Oye, Beni, conoces el programa y sabes que esta es un poco la despedida, aquí acaba el programa y es el momento en el que normalmente entregamos las llaves a su propietario, pero yo ya te voy a avisar, no te las voy a dar, me he enamorado del ID Bus. Pero bueno, esto seguro que le habrá pasado a mucha gente, ¿verdad? Pues mira, Yara, no eres la única a la que le pasa esto. Todos estamos enamorados del ID Bus y de hecho este vehículo tiene todos los ingredientes para convertirse en un icono de la era eléctrica. Es nuestro primer vehículo 100% eléctrico basado en la plataforma modular de propulsión eléctrica del grupo Volkswagen. Tiene el ADN de nuestra Volkswagen Transporter, la T1, la de 1950, la de nuestros orígenes, ¿no? La T1 tenía ese frontal icónico en forma de V, este también lo tiene, pero con esa sonrisa, y luego también esa pintura bicolor. Te llevaste la versión blanca-naranja, pero hay blanco-azul, blanco-verde y blanco-amarillo. Esta es un poco la versión turismo, la que tenemos aquí, versión familiar. No sé si va a llegar también una versión cargo. Sí, correcto. Vamos a tener esta versión turismo de 5 plazas y una versión cargo. En Canarias vendrá con 3 plazas de serie. Tiene un panel separador y una zona de carga con un volumen de hasta 3,9 metros cúbicos, donde podemos ubicar 2 Europales de manera transversal. Puede cargar hasta 650 kilos e incluso puede remolcar hasta 1 tonelada, ¿no? También la versión cargo recientemente ha sido galardonada por la industria con el prestigioso premio de International Van of the Year, o sea, furgón del año 2023. Vaya, vaya. Digo yo que también estarán pensando en versiones pues más camperas, como la California, por ejemplo. Sí, esa versión existirá y vendrá. La ID California es un proyecto y la tendremos en Canarias también en los próximos años, pero de momento esta versión, el ID Bus, la podemos camperizar perfectamente. Hay una serie de paquetes disponibles, uno de ellos es el paquete Comfort Plus, que nos permite tener en la parte trasera un panel multiflex, y cuando plegamos los asientos traseros con ese panel multiflex se nos queda una superficie totalmente uniforme y plana. Y respecto a los materiales que se han utilizado para la fabricación del ID Bus, que ahora también, oye, pues la tendencia es todo materiales reciclados, ¿no? Por ejemplo, el volante ya no es de cuero, es de poliuretano, que es un material muy similar al cuero. Y luego con respecto a los sillones, ¿no?, a los asientos, al revestimiento del suelo, al revestimiento del techo, también usan materiales reciclados. Los asientos usan un tipo de hilo que se llama hilo Sequel, que está compuesto en un 10% por plástico recogido del mar y en un 90% por botellas de plástico recicladas. Lo conocemos ese material. Hemos hablado también de ello aquí en Ruta 2035. Beni, háblame de la potencia del ID Bus, de la capacidad de batería que tiene, en definitiva, de las prestaciones de este vehículo. Mira, tanto la versión ID Bus Cargo como esta versión ID Bus va a venir con una batería de hasta 77 kilovatios hora. Tenemos una autonomía de hasta 425 kilómetros, o sea, más que suficiente para nuestras islas. Con corriente alterna la potencia sería de 11 kilovatios y con corriente continua la potencia aumentaría hasta 170 kilovatios. ¿Qué significa eso? Que en tan solo media hora podemos tener el 80% de nuestra batería cargada. El ID Bus también está conectado, tiene conexión a internet. Eso significa que cada vez que haya una actualización lo podemos hacer desde casa sin tener que pasar por el concesionario. Podemos actualizarlo, ¿no? Lo podemos como el ir móvil. actualizando, exacto, como el móvil, sin tener que pasar por el concesionario y además de manera gratuita. Beni, tú eres gerente del área de comerciales de Volkswagen Canarias, digamos es la parte pues más profesional, ¿no?, del grupo Volkswagen. ¿Hacia dónde crees, Beni, que va el futuro de este segmento? La apuesta del grupo Volkswagen y de la marca Volkswagen Comerciales es por la electrificación, ¿no? O sea, en los próximos años nos vendrá también la Transporter Furgón eléctrica, la Transporter Combi eléctrica, la
ID. Buzz California. Complementaremos la oferta con vehículos híbridos enchufables, ¿no? Este año también hemos lanzado la nueva Multivan, que ha sido todo un éxito, y en los próximos años pues, nos irá llegando también una versión híbrida enchufable de la Caddy, de la Transporter, de la California, ¿no? Y la estrategia es que en 2030, al final de esta década, el 55% de nuestras ventas sean ya vehículos eléctricos. Beni, pues se nos ha terminado el tiempo, que a lo mejor pensabas que era broma, pero que esto va en serio. Las llaves no te las voy a devolver, ¿eh? No, ya veo que te has enamorado completamente del vehículo, ¿eh? Yo, si quieres, luego te llevo donde tú quieras, pero te doy las gracias, tengo que despedir el programa. Gracias, Beni, me lo llevo. Gracias, Yara. Bueno, a ustedes agradecerles que una semana más hayan estado con nosotros en Ruta 2035. Les esperamos el próximo fin de semana con otro programa apasionante.